¿Sí? Está regalado. Ustedes, aquí está el circuito, tenemos los elementos. Yo única y sencillamente lo que hice fue armar el circuito. Ustedes me dieron los valores de las fuentes de tensión independiente, la dependiente y las resistencias. Mencionamos nosotros que para poder resolverlo, la tensión en la de 200 ohm, tenemos que llegar a un circuito equivalente de Thevenin, donde tenemos que determinar la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin para después determinar el voltaje en la resistencia de 200. Para tal caso, planteamos el circuito para la resistencia de Thevenin. Como tenemos una fuente dependiente, ¿sí? No podemos nosotros excluirla del circuito. Entonces, por lo tanto, nosotros armábamos aquí, si colocamos una fuente independiente para poder hacer que exista esta dependencia para determinar la resistencia de Thevenin, y decíamos que era un voltaje de Thevenin con un voltaje de cortocircuito para poder llegar a ese valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Así era el planteamiento, ¿sí? Entonces, para poder llegar y visualizar esta situación, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros, para determinar el voltaje de circuito abierto, conocido como voltaje de Thevenin, ¿cuál sería el proceder? ¿Sí? Nosotros no podemos excluir ningún elemento, por lo tanto, la resistencia de Thevenin debe ser igual a un voltaje de circuito abierto, o conocido como de Thevenin, y una corriente de cortocircuito. ¿Cómo determinaremos el voltaje de circuito abierto? Ok, regresamos al circuito original. Tenemos la fuente independiente, tenemos las resistencias. Tengo la fuente independiente. Y aquí armamos este circuito. Aquí me faltó una resistencia. Y aquí ponemos la fuente. Y entre este punto y este punto deberemos determinar el voltaje de Thevenin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y esta era de 10, sí. Aquí tengo 20. Y esa dependencia está aquí. ¿Dudas? Hay que determinar el voltaje de Thevenin. ¿Cuál será el proceder para determinar esa tensión de Thevenin? ¿Por qué análisis lo podemos hacer? ¿Aplicamos mallas? ¿Sí me entienden? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, hay que aplicar mallas. Aplicamos mallas. Por lo tanto, yo aquí establezco un sentido de mallas. Aquí tengo la malla 1. La malla 1, aquí establezco la malla 2. Vamos, nada más tenemos dos mallas porque este circuito está abierto, donde tengo la fuente de Thevenin. Entonces, para la malla 1, aquí yo tengo un valor de 1.5 amperes y la resistencia es 75. Por lo tanto, para la malla 1, ya tenemos nosotros que la corriente 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 1.5 amperes, ya está establecida por esa fuente independiente. ¿Ok? Para la malla 2, ¿cuál será el proceder en la malla 2? Tengo una fuente independiente de corriente. ¿Cuál será la ecuación en la malla 2? Sería 70 ohms más R4. A ver, 70 más R4 No, dice 75. más 145 entonces. 145. ¿Qué? Ohms. No le pongamos ohms, no le recomiendo. Estamos hablando de manzanas, terminaremos con manzanas. Será 145 por una ¿qué? Y Una dos. corriente. Una corriente ¿qué? Y 2. ¿Estamos de acuerdo? Luego, Ajá. ya establecí los elementos propios de la malla. Pero también tengo esta resistencia de 50, que es común para la malla 1 también, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedará considerando esa resistencia de 50? Sería menos. Menos 50 y 1. 50 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, Ahí también tendremos que contemplar la fuente dependiente, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces sería más. 60 y, ¿no? ¿Perdón? Más 60 y. Más 60. No, más 10. ¿Más 10? 10, ahí sería. ¿Más 10 qué? Y Más 10 y. Más 10 y. ¿Sí? Sí, ya así quedaría, ¿no? Y luego, pero me falta algo en esa igualdad. ¿A qué lo voy a igualar? a Digo, cero. a 0. Ok. Según esto, es igual a 0. ¿Estará bien establecida esa ecuación? Estamos hablando de una ley de Kirchhoff de tensiones. Estamos estableciendo esta ecuación a partir de una ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Sí? Aquí establecer la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿De dónde salió ese 10i? La fuente dependiente. Pero es fuente de corriente, no es fuente de tensión. ¿Sí? ¿Dudas? Ah, sí, sí, ya entendí. Acuérdense que ustedes que aquí teníamos una terminal, le poníamos una terminal AR, cuando esta fuente era una fuente de corriente, sea independiente o sea dependiente, es común para dos mallas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos lo igualaríamos a 10 y, ¿no? Le igualaría, dice su compañero, lo igualaríamos a 10i. ¿Sí? Se podría establecer esa igualdad. Porque si lo pongo a 10i, también debe ser una tensión y es una fuente de corriente. ¿Dudas? ¿Algún comentario? Cuando yo establecí esta fuente, aunque esto esté abierto, ¿sí? Estamos estableciendo una fuente independiente de corriente. Vamos a definir, vamos a podernos entender para ver un caso y otro. ¿Qué es lo que sucedería si en lugar de ser fuente de corriente fuera una fuente de tensión? Ahí sí sería igual a 10 sí, porque si es una fuente de tensión. Ahí estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Pero si fuera fuente de tensión. Pero no es fuente de tensión, es fuente de corriente. Dependiente. ¿Sí? ¿Sí está entendido esa diferencia entre fuentes dependientes de tensión y de corriente para establecer la ley de Kirchhoff de corrientes en una malla? Pues sí, ya quedó claro. ¿Ya quedó claro? Entonces, ¿qué? ¿La dejamos con fuente de tensión o nos vamos con fuente de corriente? Con fuente de corriente. Ajá, para Ok. disipar las dudas. Ok, estamos de acuerdo. Aquí, con una fuente de corriente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Se iguala solamente a 0? ¿Perdón? ¿Se iguala solamente a 0? Si iguala a 0. No, porque sí tendríamos que contemplar esa fuente dependiente, ¿no? Esa la vamos a contemplar, sí, pero en una ecuación restrictiva. ¿Sí? Entonces, acuérdense que nosotros podemos decir, aquí hay un voltaje, esto sería igual a un voltaje que a una tensión Es igual a un voltaje AR. AR, sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí está definida esa ecuación. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay comentarios? ¿No hay dudas? No, pues, ¿No? Bueno, teníamos aquí esta ecuación. Tengo la malla 1, la malla 2. ¿Establecería algo aquí en la malla 3? ¿La consideraría la malla 3?
Pues es que ahí no fluye una corriente porque el circuito está abierto. Exactamente. Aquí no, como usted acaba de decir, no hay una circulación de corriente, no fluye corriente. Yo establezco una ley de Kirchhoff de tensiones para obtener corrientes. Como aquí el circuito está abierto, pues no la considero porque no hay corriente en esta malla, porque está abierto el circuito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No da bueno. Ahora, si yo quiero considerar esta malla, este circuito, yo tengo que el voltaje de Thevenin, ¿a qué será igual? Este voltaje. ¿Cuáles son los elementos que cierran esta malla, aunque esté abierta? Porque aquí estoy determinando un voltaje de Thevenin que existe. ¿Cómo considero este voltaje de Thevenin? ¿Qué elementos intervienen para este voltaje? Tenemos esta fuente de tensión, tenemos esta fuente dependiente de corriente y esta tensión en la de 100. Son los que intervienen en este lazo, en esa ventana. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo será? Aquí, ¿qué polaridad llevará esa fuente? Perdón, esa resistencia. Aquí, la resistencia de 100. Tendría positivo del lado del nodo A y negativo del otro. Aquí será, exacto, aquí será positivo porque aquí viene la corriente, ¿sí? Ajá. Y aquí sería negativo, ¿ok? Aquí sería que positivo y aquí sería negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo establezco la ley de Kirchhoff en forma general, yo tengo este más, ¿con quién? Con este menos, tengo 100 más el voltaje AR, ¿sí o no? Luego, tengo más, ¿con quién? Con más sería menos. Menos la tensión en la de 100, ¿sí? Y luego, Menos el voltaje de Thevenin. será menos el voltaje de Thevenin, ¿así? Sí, porque aquí yo tengo que, aquí observan, más con menos. O yo lo puedo hacer aquí un paréntesis y aquí más. Igual con 0. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. No. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? El voltaje de Thevenin, ¿a qué será igual? ¿De acuerdo a esa ecuación? A 100 más VRA menos el voltaje en 100, ¿no? ¿En 100? La resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda, un comentario, por favor? ¿Está entendido eso? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, ya tengo esta ecuación de Thevenin. Ahora, ¿cuál será la acción? Ya podemos decir el proceder, porque quizá repito mucho esa palabra. He visto mis videos y pues como que caigo mucho en ese error, pero bueno. ¿Cuál sería la acción? Calcular el voltaje en la resistencia de 100. Voy a borrar aquí esto, ¿sí? Entonces, primera, ahora que dice el compañero, pues yo tengo que determinar en forma parcial los voltajes. Por lo tanto, la tensión en la de 100, ¿a qué será igual? A 1.5%. A 1.5 Me daría 150. por 100. Y aquí tendrás un voltaje en la de 100 igual a 150 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Qué me falta determinar de esa ecuación de Thevenin? Nos falta VAR, ¿no? Exactamente, me falta determinar. Ya determiné el voltaje en la de 100, que es lo que hice allá. Ya tengo el voltaje de la fuente independiente de tensión. Me falta determinar el voltaje AR, el voltaje entre los extremos de quién. De esa resistencia, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas?
Y aquí tengo esta ecuación para el voltaje AR, ¿no? ¿Sí o no? Que es la malla 2. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda, muchachos? Ahora, ¿cómo establezco pues ahora esa tensión AR? Para poder definir esa ley de Kirchhoff de tensiones y poder determinar el voltaje de Thevenin. Con 145 y 2 menos 50 y A ver, te escucho. ¿Siento qué? La ecuación 145, la que tenemos ahí, ¿no? Y 2 menos 50 y 1 es igual al voltaje AR. La ecuación que tenemos aquí de la malla 2, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahora, ¿cómo determino ahí? Yo tengo 51. ¿Cuál es el valor de I1? 1.5. Entonces tengo que 145 y 2 menos 50, que multiplica aquí a 1.5, es igual al voltaje AR. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Si yo lo quiero recorrer por ese lado, ¿sí? ¿Será lógico hacer lo que estoy haciendo aquí? No, porque tenemos dos incógnitas. Vamos a tener, si yo tomo la malla del lado izquierdo, voy a tener, como usted dice, dos incógnitas. Entonces ahí me trunco el seguimiento a la solución. Ahora, ¿a dónde me voy? ¿Hago el planteamiento aquí, sí o no? En esta malla. ¿Cómo establezco este voltaje de Thevenin para esta malla? Pues es el que ya habíamos sacado acá, ¿no? Que el voltaje de Thevenin es igual a 100 más... Pero entonces, yo puedo determinar el voltaje que hay entre este punto y este punto. Porque aquí tengo una igualdad, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo establezco esa acción? Observa, para la I2, esta corriente que circula aquí es la misma que viene aquí. Esta corriente que viene es la misma que viene aquí. ¿O no? Y esta dependencia depende de la corriente que pasa por este elemento, por la de 20. Entonces, ¿cómo puedo establecer allí esa? Porque no tengo, me hace falta establecer la ecuación restrictiva, aquí el voltaje AR, el voltaje entre este punto y este punto. ¿Sí o no? Sí, sí es el que falta conocer. Pero por tanto, ¿qué es lo que sucede? En ese punto, en ese nodo A, yo tengo aquí una corriente, aquí tengo una corriente que está entrando, y aquí tengo otra corriente, ¿o no? En este punto. El punto A. ¿Sí? Ah, se puede aplicar nodos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta corriente? ¿Cuál sería esta corriente del lado izquierdo? La corriente sería 1.5, ¿no, profe? No, porque aquí en esta tienes la corriente que viene aquí y tienes la corriente que viene aquí. Ajá. La corriente I1 y la corriente I2, ¿o no? En esta resistencia de 50. Creo que la ecuación descriptiva sería 10i igual a i2. Aquí sería 10 y así, que está entrando, Sí. y luego, Y la que sale es i2. ¿cuál sale? ¿Cuál de las dos? i2. ¿Cuál sería? ¿La del lado izquierdo? Izquierdo, sí. Aquí tú le llamas esto una I2, ¿sí? Luego, Pues es la única porque la otra está en cortocircuito. En circuito abierto. ¿cuál? No, aquí está el circuito abierto, pero esta corriente que viene aquí y recorre a quién? Recorre la de 100. Aquí hay una corriente o no, en la de 100.
establecida por la de 1.5, ¿o no? Pero ahí todos del lado izquierdo estarían entrando, ¿no? ¿Eh? ¿Y no está del lado derecho? La I2 del lado derecho acá. Acá sería la I2. Sí. ¿Sí? Y el otro lado Es que del lado izquierdo estaría entrando. Y hay uno, ¿no? Y estaría entrando. sería entrando. ¿Pero qué sería? ¿Cómo lo denoto es ahí? ¿También sería I2? ¿Cómo está ahí? Y 2 más y 1. ¿Por qué más? ¿Y uno, no? ¿Eh? ¿Es I1? A ver, ¿I1 así a secas? ¿Así? ¿A secas? ¿Sería I1? No es I1. Observen, por la de 50, que es la que estoy planteando ahorita, pasa una corriente aquí que le llamo ¿qué? La I1 superior. Pero también pasa en la parte inferior, ¿quién? ¿La I qué? La I2. Ajá, es I1 menos I2. Ah, ok, I1 menos I2. ¿Sí? ¿Estamos bien o estamos mal? No, sí, ahora sí estamos bien. ¿Estamos bien? Por lo tanto, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de corrientes aquí? La corriente que ¿entra quién? Es la misma que la corriente. 10 y, exactamente. Aquí, ¿cómo la establezco? 10 y igual a quién. Está entrando aquí, 10 y. Igual a quién. Bueno, también entra quién. Más I1 menos I2. ¿Sí? Igual a I2. Igual a la I2. ¿Estamos de acuerdo? Ya consideré esa ecuación restrictiva. Ya sustituyo y nos vamos sobre el circuito. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué es igual a I2? ¿Por qué es igual? Aquí hay I2, porque aquí esta corriente está entrando, que sería la I1 menos I2. Esta corriente está entrando, que es la de 10I, que eso es igual a las corrientes que están saliendo. La corriente I2 es la que sale. La ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? En el circuito, ¿cómo se vería, profe? ¿En el circuito? Ok. ¿En este circuito? Ajá. Ok. Tú puedes ver. Yo tengo aquí en este punto, tengo una corriente que está entrando, que es la de 10I. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En este circuito yo tengo esta corriente, por la resistencia 50, tengo la corriente I1, pero también está influida por la corriente I2, que pasa por la resistencia de 50. Por eso es I1 menos I2. ¿Sí? Sí. ¿Qué? La corriente que sale no es la de I1. La corriente que sale aquí sería que aquí ¿qué corriente está saliendo? ¿Qué corriente tengo aquí? Sería la I1, ¿sí o no? Porque la I2 está acá. Entonces aquí sería I1. ¿Sí? Sí, esa era mi duda. Que por qué hay Sí. dos y no- Ah, no, perdón, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo aquí esta ecuación. Despejo, sustituyo y me voy acá. Y llegamos a un planteamiento. Yo sí quisiera retomar ahorita lo siguiente. ¿Por qué quedó igual a I1 entonces? ¿Perdón? ¿Por qué quedó igual a I1 entonces? Porque uno, aquí tú tienes esta corriente, ¿te alcanzas a ver? La corriente que viene acá, como no tengo corriente en esta ventana, no hay corriente porque el circuito está abierto. La única corriente que viene aquí, esta corriente viene aquí y va a salir ¿por dónde? Por este punto. Sale por este punto y llega ¿a qué? Aquí llega a este punto, no hay, aquí está abierto, por lo tanto la corriente va para allá arriba. Vamos a plantearlo. Esta corriente I1 viene aquí, sí. Viene aquí, sí. ¿Sí o no? Aquí llega esta corriente, aquí sale, esta corriente viene aquí, sale y aquí sale ¿quién? Con la I1 porque es la única que establece aquí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? pero I2 no la vemos planteada en la dirección contraria. ¿Cuál I2? La puedes establecer aquí te lo estableció el circuito aquí de esta manera. Tú lo puedes hacer en el sentido contrario y si está en negativo nada más le cambias el sentido. ¿Sí? ¿Sí o no?
¿Dudas? confundí eso. ¿Perdón? ¿No hay dudas? Para poder establecer esa ecuación, tomar en consideración esta ecuación restrictiva, vamos a... Es que, pues si le cambias ahí el resultado cuando estás haciendo nodos, ya afecta, ¿no? Porque pues ya no sería una corriente de entrada, sino de salida. Observa, pero vamos a ver, esta ecuación, esta 10i, esta 10i, estoy tomando esta 10i, aquí en esta ecuación, ¿cuál sería esta 10i? Porque entonces yo tendría 1, 2, 3 incógnitas. Pero esta i, ¿de quién está dependiendo? De la corriente que tengo aquí, en la de 20 ohms. ¿Y esa corriente cuál es? ¿Cuál es esta corriente? Y 2, entonces aquí sería 10 y 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Porque entonces aquí establecería con esta I tres incógnitas, pero esta I depende de lo que sucede aquí. Y lo que sucede aquí es la corriente I2, perdón. Entonces, así por decirse que la única que entra hacia esa parte del nodo sería la I1 por la dirección en la que va. Sí, aquí yo tengo aquí exactamente por la dirección. De acuerdo a esta sustitución, tienes la igualdad, ¿sí o no? Porque si tú pasas esto para acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Bueno, lo que sí quiero, donde existe la duda que yo veo en ustedes es cuando tengo esta fuente de corriente aquí. Voy a establecer ahorita, esto le pongo, si me permiten, un punto y aparte para poder cerrar el circuito y definir esta acción con esta fuente dependiente, que es como creo que es donde ha quedado un poquito más dudas. ¿Sí o no? Y quiero que quede claro. ¿Sí? Porque después, ¿qué es lo que sucede? Ya que determinamos en base a esto el voltaje de Thevenin, ¿qué es lo que sucede? Debemos de determinar la corriente. Ok. Ya reiniciamos, ya llegamos. Sí, bueno. Entonces vamos a retomar esta situación. Creo que porque después voy a terminar la corriente de cortocircuito, la corriente que le vamos a llamar después la corriente Norton. Aquí sí. Pero vamos primeramente a retomar, reinicio esta acción de la fuente dependiente para poderla definir y de poderla entender. Si me dan, para poder hacer todo el circuito completo, todo el circuito como está aquí, para determinar el voltaje B. ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, ¿Perdón? le iba a preguntar que por qué le puso el puente, es que ya no alcancé a ver. ¿Aquí esto? Es que yo decía lo siguiente. Para poder determinar la resistencia de Thevenin, tú tienes que aplicar para este circuito, cuando tengamos una fuente dependiente, tienes que determinar el voltaje de Thevenin, que es el voltaje del circuito abierto. ¿Sí? Después, ya que hiciste esto, tienes que determinar una corriente de cortocircuito entre las terminales donde quiero conocer el elemento. Entonces aquí es donde tienes que poner el cortocircuito y aquí vas a determinar esta corriente para poder encontrar la resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ahorita estoy diciendo que lo que me está haciendo ruido es este elemento. Si yo llego primeramente, porque veo el error, donde surge el error es esta acción de esta fuente desde el inicio. ¿Qué les parece si yo resuelvo este circuito no por Thevenin,
para poder ver cómo estoy estableciendo, porque esto que voy a hacer es lo mismo que hago por Thevenin. Llego al mismo proceso. Si eso no lo entiendo, entonces voy a tomar otro camino. ¿Sí o no? Para poder definir esta fuente dependiente aquí. ¿Sí lo puedo hacer? ¿Sí? Bueno, Sí. voy a borrar esto para poder establecer esa duda que tienen. ¿Qué es lo que sucede, muchachos? Yo tengo ese circuito en su forma original y voy a terminar la tensión en la resistencia de 200 ohms. No me dicen por qué método, si por Thevenin, por Norton, por superposición, por nodos o por mallas. ¿Cuál método elegirían ustedes? No me lo van a dejar mentir, mallas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo establezco el primer paso, un sentido de corriente aquí. Le llamo la malla 1, a este le llamo la malla 2 y a este le llamo por la fuente la malla 3. ¿Estamos de acuerdo? Será el primer paso a proceder. ¿Dudas? No. No, por lo tanto, para la malla 1, ¿qué me dice la malla 1? ¿Aplicaré la ley de Kirchhoff de tensiones? No, porque ya tenemos Ya tenemos la fuente independiente de corriente, por lo tanto, mi corriente ahí va a ser de ¿cuánto? De 1.5 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La malla 2. ¿Qué es lo que sucede en la malla 2? Tendríamos los 145 ohms por I2. Vamos a establecerla por las piedritas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Sería 50, que multiplica ¿a quién? Aquí. I2 Ahí 2 menos I1. menos I1. Luego, tengo aquí esto. Sería 20 Más 20 por I2 por I2, ¿ok? más 75 por I2. Más 75 por I2, ¿sí? Más el voltaje AR. Más, o le ponemos igual, ¿no? Al voltaje AR, que estamos hablando de tensión. Ok, sí. Y AR sería aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? Y observen, aquí tengo que usar una supermalla porque esta fuente de corriente dependiente está entre dos mallas. ¿Sí? Entonces, aquí reduciendo términos me queda 50, 20, 75, y menos 51 más 145 que dijo su compañero hace ratito, y 2, que esto es igual al voltaje AR. ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? ¿Me falta algo? ¿Sobra algo? No, así queda. Aquí, así queda. ¿No, profe? ¿Perdón? Ah, ok, y ahora sustituimos lo que tenemos de ahí. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo la I1, me queda menos 50 que multiplica a 1.5 más 145 y 2. Eso es igual a un voltaje AR. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Aquí cuánto me queda? Menos 75. Menos 75 más 145 y 2 es igual a un voltaje AR. ¿Ok? Y aquí tengo ya esta ecuación. Esta ecuación. Ya tengo esta ecuación para la malla 2. Ahora, la malla 3. ¿Qué establezco en la malla 3? Sería 100 y 3. 100 No. 100 que multiplica y 3 menos I1. y 3 menos I1. Ah, no, sería el más. ¿Más? Sería más. ¿Más? Ok. ¿Más? Luego, Más 200. más 200 y 3 Más 100. más 100 ¿así? Igual sería Igual a un voltaje
AR. Igual a un voltaje AR. ¿Así estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces, hago lo siguiente. Tengo 101 más 302 más 100 es igual al voltaje AR. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. 303. ¿Perdón? Ah, sí, acá Aquí. 303. 303, sí. Ok. Entonces aquí me quedará 100, sustituyo valores. Por ahí uno que vale 1.5 más 303 más 100 igual al voltaje AR. ¿Ok? Sí. Aquí tendré 150. 250. ¿Cuánto? 250. Ah, Esto 250. lo sumamos con los 100, serían 250. Ok, 250 más 303 igual con voltaje AR. Y esta es la otra ecuación. ¿Vamos bien? ¿Dudas? En esta ecuación A tengo un valor voltaje AR y en esta ecuación B tengo un voltaje AR. Las puedo igualar las dos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces me queda aquí menos 75 más 145 y 2 es igual a 250 más 303. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Yo sí tengo una duda. A ver. ¿Qué sumó el voltaje de la fuente con, pues con el de ¿De cuál fuente? la ¿De la independiente o de la dependiente? ¿Cuál fuente me mencionas? de la independiente? De la independiente. Aquí estoy considerando más la tensión que tengo entre sus terminales. Todavía no considero esta fuente, porque no interviene en el circuito. ¿Sí? En el circuito ya pusimos el valor de 10i en las ecuaciones que tenemos por acá. No. No. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, este 100 corresponde a esta malla. Yo tengo este voltaje aquí, este voltaje AR y el voltaje de la fuente de 100. Y el voltaje que quiero determinar en la de 200. Aquí tengo la de 200, 203. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos entendidos con esta ecuación? ¿Sí o no? Profe. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, ¿cómo me queda esta ecuación? ¿Quién me puede decir cómo queda esta ecuación, por favor? Sería el voltaje AR igual a 145 y 2. A ver, pero en esto ya no viene aquí, ¿eh? Esto no viene esta no viene aquí, ¿sí? Esa es ya otra ecuación que sale de estas dos. Nomás quiero trabajar con esta ecuación. Aquí no tengo voltaje AR, o sí lo tengo en esta ecuación el voltaje R. 45 y 2. ¿Perdón? Ajá, 145 y 2. 145 y 2. 303. ¿Perdón? Menos 303. Menos 303. Sería 250 más 75. ¿Pero qué? Igual. Igual. A 250 más 75. Sí, ¿cuánto sería? 325. 325. ¿Así queda esa ecuación? Sí, profe. Sí, ahora, Queda así. de esa ecuación que yo tengo ahí, ¿qué es lo que podemos, de esta ecuación con verde, que yo tengo aquí, ¿a qué malla corresponde? Porque estas ecuaciones que estamos determinando son ecuaciones de mallas o de lazos. Entonces, esta ecuación que ya tengo aquí, ¿a cuál lazo o malla corresponde? La malla que se hace de la 2 y 3. Ajá. Ah, entonces corresponde a toda esta malla. ¿Sí o no? Sí.
Y usted puede ver que estoy contemplando esta tensión, esta tensión, esta tensión, esta tensión, esta tensión y esta tensión, la que involucro en esta ecuación, que es la ecuación de la supermalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Entonces, ahora, ¿cuál será el proceder? Tengo una ecuación con ¿cuántas incógnitas? 2. 2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que procede? Que es el mismo caso que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que procede? Con una ecuación restrictiva. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Dónde establezco esta ecuación restrictiva para considerar la fuente dependiente de corriente? ¿Sí? Podríamos sustituirla en las ecuaciones A y B, ¿no? Respectivamente. A y B. Y aquí ya las tengo, las A y B, respectivamente. Y la respuesta de estas dos ecuaciones A y B me da la ecuación de la supermalla. ¿No? Sí, cierto. ¿Sí? Entonces, ¿estoy considerando en esas ecuaciones la fuente dependiente de corriente? No, en la supermalla. No. Entonces, hay que considerarla en el circuito porque también es parte del circuito. No la puedo excluir. Entonces, ¿cuál es el proceder? Perdón por ser repetitivo en esa palabra. Observa, aquí tengo la corriente de la supermalla, aquí tengo esta acción. Pero ¿qué es lo que sucede en el circuito? No estoy teniendo ahorita contemplado en ninguno del desarrollo esta fuente dependiente de 10i. Y ahí tengo un nodo, el nodo A, que es donde establece esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué sucede en ese nodo A? Tengo una corriente que está entrando ¿de cuánto? De 10i. De 10i. Tengo una corriente aquí. ¿De cuánto será? ¿Estará entrando o estará saliendo esa corriente? Está saliendo 10i3, ¿no? Pero ¿cómo la establezco esta flechita, ese vector? Tengo una corriente que I1 en la resistencia de 100. Tengo I1 y tengo ¿quién? I3. ¿Será menos o será más? ¿Perdón? Más. Más I3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y aquí el sentido me la va a dar la mayor menos la menor. Entonces, ¿cuál sería aquí ese sentido? Sería este sentido. ¿Sí? A la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, tengo esta también, esta que viene aquí, si tú puedes ver, voy a poner aquí la resistencia de 50 ohms. La corriente que tengo aquí, no sé si está entrando o está saliendo. ¿Cómo le establezco aquí? Tengo una corriente que, una corriente I1 que circula por la de 50. Ajá, pero aparte por abajo se pone la de I2. ¿Pero qué signo será? Es negativo. Menos la I2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me dice? La corriente que entra aquí. ¿Cuál será la corriente? Bueno, aquí yo tengo este elemento. Pero ¿qué es lo que sucede? Está ahí, porque yo voy a tener una ecuación con una, I1, I2, I1, I3 e I. Pero está ahí, esta dependencia, ¿de dónde está? ¿Dónde sale esta dependencia? ¿De cuál corriente? La corriente que pasa por la resistencia de 20. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 20? ¿Perdón? I2. Por lo tanto, aquí será que I2. Ah, ajá. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pero puedo explicarme eso, por favor? Esto, o sea, yo tengo aquí, de esta ecuación, yo tengo que esta dependencia 10i
Este valor de I depende, aquí está, no lo he borrado, de la corriente que pasa por la resistencia de 20. Aquí está, y la dependencia, ¿sí lo observas? Perfecto. Sí, por lo tanto, pero esta I es la corriente que es la corriente I2. ¿Sí? Por lo tanto, yo establezco que esta I corresponde a la ¿quién? A la I2. Es la dependencia. Ahí está saliendo. ¿Eh? No, aquí tú tienes, este está entrando. Aquí en este nodo, esta fuente está entrando. Aquí lo tengo que esta es el sentido de la corriente que me da la fuente dependiente. Estaría entrando. Si estaría hacia abajo, estaría saliendo. Es que depende de la corriente de I2. ¿Perdón? ¿Sí está entendido cómo estoy estableciendo aquí la ley de Kirchhoff de corrientes? En ese nodo. Sí, profe. Entonces, Ya ¿ya? Así serían las corrientes que entran son las mismas que las que salen. Exactamente, esa es la ley de Kirchhoff. Así está definida la ley de Kirchhoff de corrientes o de nodos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Para que vean esta dependencia de esta fuente, de esa supermalla. ¿No hay dudas? Entonces yo de aquí establezco una ecuación. Pero yo tengo una duda. ¿I1 menos I2 está entrando o saliendo? Aquí es lo que vamos a definir ahorita. Esto me lo va a definir ahorita la ecuación. Yo si estoy ahorita en la ecuación, tú dices, ok, vamos a suponer que esto esté entrando. ¿Sí? ¿Cómo voy a establecer la ecuación? Pues sería I1 menos I2 más... A ver, I1 menos I2 más más 10 I2 la que está entrando, I2 igual a igual. I1 más I3. más I3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Así quedaría esta ecuación, ¿no? ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ahora, si esto me acarrea un error en este nodo A, en el nodo A, ¿sí? Voy a establecer cuál de esta ecuación va a ser la correcta. Para no confundirme con esta acción que me está haciendo ruido, ¿o no? ¿Sí está entendido lo que trato de decirles? ¿Sí? ¿Dónde puedo establecer otra ley de Kirchhoff de corrientes para tomar en consideración la fuente dependiente? ¿En otro qué punto? Ahí nomás tengo En el nodo R. en el nodo R. Voy a borrar esta parte. ¿Qué sucede en el nodo R? ¿Qué sucede? Una corriente aquí que está ¿qué? ¿Que es de cuánto? De 10I, que es la de la fuente dependiente. ¿Sí? ¿Dudas? Y aquí tengo una corriente aquí, y aquí tengo otra corriente. ¿Esta corriente a cuál corriente corresponde? I2. A I2. ¿Y esta corriente a cuál corresponde? I3. A I3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Por lo tanto, aquí tengo una corriente que está entrando, que le llamo una I2, y aquí tengo una corriente que está entrando, que le llamo la I3. Por lo tanto, la corriente que entra es I2 más I3 es igual a 10I. ¿Sí? Ya tengo esta ecuación que la debo corresponder con esta ecuación. 10I no es igual a 10I2. Ah, bueno, exactamente. Aquí yo tengo que, de acuerdo, sustituyendo la dependencia, me va a quedar que la I2 más I3 es igual a 10 por la dependencia que es la I2. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo con... Entonces I3 es igual a 9 y 2. de acuerdo a esto, sí. De acuerdo a esto, a esa ecuación, sí. De acuerdo a esa ecuación, estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de
corresponder esta acción, que debe ser lo mismo en el nodo superior como en el nodo inferior, y establece la ecuación aquí en este punto para poderlo entender estas diferencias. Profe, después de que tenemos el valor de I3, que es igual a 9 y 2, ¿podemos sustituir el valor en la supermalla? En la supermalla, exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo con usted. Porque aquí en la supermalla tengo la I2 y la I3. Ya de aquí de esto despejo la que usted guste y quiera y la sustituyo en la supermalla. Ya conozco una corriente, la otra corriente la sustituyo. Y esa es la solución en la supermalla. ¿Sí? Y ese es el valor correspondiente. Entonces, Profe, si subimos I3 en la ecuación de la supermalla, ¿Sí? daría la igualdad de I1 es igual a I1, porque tenemos I1 menos I2. Sí, pero I1 pero I1 aquí lo tiene, te vale 1.5. ¿Sí? Y aquí yo no veo, en esta ecuación yo no veo la I1. En esta ecuación yo no veo la I1. No sé de dónde lo saques tú. No sé dónde lo saques en la supermalla. Entonces yo sí voy a borrar esto. Usted ya hace la correspondencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí en esta ecuación? En esta ecuación. Yo tengo, de esto yo tengo que I2, ¿a qué será igual? O I3, perdón. I2 es igual a 10 a I3. Sí, 3. ¿A qué será igual? 10 y 2. A 9 y 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, lo sustituyo aquí 145 y 2 menos 300, que multiplica a 9 y 2, que eso es igual a 325. ¿Sí o no? Matemáticamente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí ya tengo nomás una incógnita, que es la I2, 145 y 2, que multiplica ¿cuánto? ¿Cuánto me da eso? 300 por 9. 2700. ¿Perdón? 2700. 2700 y 2 es igual a 325. Por lo tanto, aquí ¿cuánto les da? 2700 menos 145. ¿Cuánto les da menos? 2555. 2555 es igual a I2 es igual a 325. Por lo tanto, la I2 es igual a ¿cuánto? A menos ¿cuánto? ¿Perdón? Menos 0.12. Menos 0.12 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo aquí la I2. Nos va del lado contrario, ¿no? Exactamente. Nomás vas a cambiar. Le quitas aquí el signo y le cambias la polaridad aquí. ¿Sería aquí? ¿La I2 o no? ¿Sí? Ya conozco la I2. En esta fuente, en el voltaje B está afectado por la I3. Pues nomás lo despejo en la ecuación de la supermalla, ¿o no? ¿Y cuál será el valor de la I3? ¿Me lo pueden proporcionar? Nomás es sustituir este valor. 1.14. ¿Perdón? 1.14. Aquí me da 1.14 amperes, la I3. ¿Ok? Ya tengo la I1 que vale 1.5. Ya tengo la I2 que vale 0.12 amperes. Ya tengo la I3 que vale 1.14. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo las tres corrientes de mallas. ¿Alguna duda con esa acción de la supermalla? ¿De esa acción de la fuente dependiente de corriente? No, profe. ¿No? Ok. Entonces ya tengo la I1, la I2 y la I3. ¿Ya terminé con eso el problema? ¿Ya lo concluí el problema? No, porque quería el voltaje de la. Ok. Profe, a mí me da 1.08. ¿Cuál? I3. La I3, bueno. Eso, o sea, eso es los matemáticos. Yo no, bueno, 1.08. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo esa corrección de su compañero, ya tengo las corrientes, repito, I1, I2, perdón, e Es I3. completo, profe, con los números decimales. ¿Perdón? Con lo que
Es que yo lo agarré completo. Entonces, ¿cuál es el valor, perdón? En vez de 0.12, yo lo agarré con 0.27 y tal, los que seguían. Me salió por eso 1.14. Pues no sé, o sea, ¿sí? Vamos a suponer, lo dejamos ahí, que lo corrijan tus demás compañeros, ¿ok? Tú dices una explicación, 1.14 amperes. Ya tengo la I3, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el proceder? ¿Cuál es el siguiente camino para quitar ese proceder? ¿Cuál será el siguiente camino para quedar totalmente resuelto el problema? Multiplicarlo por la resistencia de 200, creo. Sí, es de 200. Sí, exactamente. Por lo tanto, el voltaje en la B es igual a 200 por la corriente, ¿qué? La corriente I3. Entonces, el voltaje sería igual a 200 por la I3, que es 1.14, y esa será la tensión en la resistencia de 200. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, quiero que quede bien claro esta dependencia primeramente de este elemento. Esta fuente dependiente está formando una supermalla y obtenemos esta ecuación. De esta ecuación de supermalla tenemos que establecer una ecuación restrictiva, ya sea esta o ya sea la que definimos por este lado, en el nodo A o en el nodo R. En el nodo A me trajo cierto ruido porque aquí tengo dos corrientes en esta resistencia y tengo dos corrientes. Pues tengo yo que esa corriente que tengo aquí en la fuente dependiente también la puedo estudiar en el nodo R, donde no tengo esas diferencias de corrientes porque no tengo la corriente definida I2 y la I3, ¿no? Y ya me voy a esta ecuación restrictiva, la sustituyo en la supermalla y obtengo una incógnita, y ya la otra incógnita la sustituyo, ya tengo el valor de I1 porque ya es una fuente de corriente independiente en la malla 1, ya nomás establezco el estudio en la malla 2 y en la malla 3 y tengo estos resultados. Está definida cómo se plantean las ecuaciones con las fuentes dependientes y más aún aquí haciendo parte de una supermalla. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, observemos este mismo proceder que estoy haciendo, que hice. Si esto está entendido, si esto está correcto, pues ahora me voy a ver por Thevenin esta situación. ¿Qué es lo que sucede por Thevenin? Si yo quito este elemento donde quiero conocer esa corriente, hacemos aquí un puente entre este punto y este punto para determinar esta corriente. ¿Sí? Porque la resistencia de Thevenin nosotros la definimos como un voltaje de open circuit, circuito abierto, o el voltaje de Thevenin, sobre una corriente de cortocircuito, que vamos a ver que va a ser una corriente de Norton. Entonces, ¿cómo determino esa corriente de cortocircuito? Quito el elemento y coloco un puente. ¿Sí? Para determinar esta corriente de Norton o una corriente de cortocircuito. ¿Cuál será el proceder? Pues el mismo, pero sin usar la de 200. La ecuación 1 sería la misma, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. La ecuación 2, ¿dónde está la vía? La ecuación 2 sería que, aquí la tengo, ¿será la misma, sí o no? ¿Sí? Sí. La ecuación 3, nomás excluyo esto, interviene y tengo una supermalla, que ya no va a ser la misma esta.
Sí. Porque I3 ya no va a tener el mismo valor. Porque ya no tiene la de 200. Ajá. ¿Sí? Entonces nomás vas a establecer una ecuación igual. I2 e I3. Y haces lo mismo para la corriente de cortocircuito o de Norton. ¿Sí o no? También podríamos sacarla con el nodo R como lo hicimos en la otra, nada más pues, contemplando que la resistencia 6 ya no está. Exactamente. Exacto, estoy de acuerdo con usted. Entonces, la corriente de cortocircuito sería la I3. La corriente, aquí sí. Entonces aquí, en la ecuación 3 vas a quitar ¿quién? Estos 200, porque no intervienen en esta ecuación 3. ¿Sí o no? Sí. Lo quitarías de aquí y ya estableces tu ecuación, ¿no? Y es enteramente lo mismo proceso, mismo seguimiento para la corriente de cortocircuito. Si esto se entendió. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Ahora, ya conozco la corriente de cortocircuito. Ya la quito de aquí. Para determinar este valor en la ley de Ohm de resistencia de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora quito este elemento. Y ahora hago aquí un voltaje de circuito abierto. O de Thevenin. ¿Será la misma ecuación si lo resuelvo por mallas en la ecuación 1? En la malla 1. ¿Será la misma ecuación en la malla 2? Sí. ¿Sí? ¿Habrá una malla 3? No, porque no hay corriente. No hay corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la ecuación 2? Aquí la tuvimos y es enteramente lo mismo. ¿Alguna duda? ¿Dudas, muchachos? No, ahora sí ya. ¿Ya? Claro. Ah, ok, quedó claro. ¿Puede explicar eso otra vez, profe? ¿Cuál, joven? ¿Por qué quitó el puente? Ok, voy a reiniciar la explicación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros teníamos aquí, queremos conocer la tensión en esta resistencia de 200. Ya lo establecimos y encontramos los valores de 1 y 2 y el voltaje aquí. Ahora, ¿qué sucede? Para poder aplicar Thevenin, yo tengo que tener un circuito abierto. Yo abro aquí el circuito entre este punto y este punto, que ese es el voltaje de circuito abierto que le conocemos también como la tensión de Thevenin. Y abrimos el circuito. ¿Sí? Sí. Y establezco yo mis ecuaciones de malla para poder determinar el voltaje aquí. Este voltaje, ok, va a estar involucrado la fuente independiente de 100, la calle de tensión era de 100 ohms y, lógico, el voltaje AR para determinar el voltaje de circuito abierto. Ya lo determinamos, el proceder con las mallas ya lo hicimos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para el voltaje, la corriente de cortocircuito, quito el circuito abierto y entre este punto pongo un puente y esta sería la corriente de Norton, que conocida como también una corriente de cortocircuito. Establezco una malla, establezco otra malla y establezco otra malla. Y aquí va a seguir existiendo una supermalla porque es común esta fuente dependiente de las dos mallas. Por eso se le llama supermalla. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No hay dudas? Bueno, pero no olvidemos, quiero ser claro, que ese nomás no sería el camino. Yo puedo utilizar nodos. ¿Sí? Vamos a hacer, y ya está el examen aquí lunes, vamos a decir, ok, resuelvo este circuito, lo mismo, pero aplique Thevenin, ya lo hicimos nosotros. Compruebe su valor aplicando mallas. Ya lo hicimos, ¿ok? O a otro le van a decir, ok, determine la tensión B aplicando mallas. ¡Bum! Aplicando nodos. Y debe llegar al mismo valor. ¿Sí? O a otro le van a decir, determine también la tensión de la de 200, pero utilice nodos y utilice superposición. Profe, ¿Sí? ¿Cuántos problemas van a hacer, profe? ¿Perdón? ¿Cuántos problemas van a hacer? 3. Y los tres los tenemos que resolver por... Bueno, son dos problemas. Es un problema muy elemental, muy elemental, pero poquito laborioso. Muy elemental. Es el primero. El segundo es un ejercicio, haga de cuenta, este problema. Pero este problema lo va a resolver por nodos y por mallas. El mismo problema. Por eso yo digo que son 3.
Pero sí, son dos. ¿Sí? Sí. Y pueden venir fuentes dependientes, no pueden venir fuentes dependientes, no sé cuál será el examen ya está hecho y resuelto. Pero quiero ser muy claro. Vamos a suponer usted, Mendoza, le digo, determine la tensión en la de 200 ohms. Ah, por ahí yo digo a Ruam, determine la tensión o la corriente en la de 50. Mallas o nodos. ¿Sí? A López García le digo, determine la corriente en la de 75 por superposición y por mallas. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el de cortocircuito se sustituye la supermalla, por así decirlo, y nada más se le quita los 200. Ah, sí, sí, Ya, y sí. la intensidad que te dé, así igual te daría otra intensidad, pero sería solo la intensidad del cortocircuito esa, ¿no? Exactamente, la que tú quieres determinar para tener esta resistencia de Thevenin, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya tener esta resistencia, este circuito equivalente, resistencia de Thevenin, la fuente, esa fuente, ¿cuál sería? El voltaje de Thevenin, y aquí pondrías la resistencia de 200 ohms, que es donde quieres conocer la tensión, ¿sí? Llegar al circuito equivalente de Thevenin. Por lo que acabamos de hacer ahorita con esta expresión, Thevenin y cortocircuito, determino la resistencia de Thevenin, ¿sí o no? Pero lo del voltaje todavía no lo saca, ¿verdad? Perdón, no, todavía no, yo estoy sacando más lo que hice, acabo de hacer ahorita, es para determinar la resistencia de Thevenin. Sí, sí, sí. Ya determino la resistencia de Thevenin, el voltaje equivalente de Thevenin ya lo determiné también en el circuito. Ah, pues ya nomás lo agrego a un circuito alimentar, al circuito de Thevenin, y pongo el elemento donde quiero conocer la tensión. Profe, ¿ya sacó la resistencia? Es que no veo dónde la puso. ¿Cuál resistencia? Usted decía que ya sacó lo de la resistencia de Thevenin, ¿no? Ah, no, bueno, lo que acabo de hacer ahorita era para poder, de esta ecuación, yo tengo que, yo nomás complementé, dije, hay que hacer esto, pum, pum, pum. Es establecer las mallas. Ya establecimos las mallas, ustedes van a determinar la corriente I1, IN. Sí, yo hice el proceder. Hicimos el del voltaje de Thevenin, hice el proceder para ver la igualdad, o lo mismo que utilicé para Thevenin, tengo que utilizar para Norton. Nomás estoy excluyendo la resistencia. Y aquí en el circuito equivalente de Thevenin es donde ya la agrego. Tú ya tienes que determinar esta resistencia de Thevenin. Ay, ay, ay. Ok, ya estamos. ¿Sí estamos? Nos quedamos con esta explicación, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. ¿Está entendido esto? Ya de lo que hacemos para la corriente de Norton, que será la corriente I3, al establecer estas ecuaciones, yo conozco la corriente de Norton o la I3 y ya la sustituyo con el voltaje de circuito abierto y determino la resistencia de Thevenin. Ya tengo la resistencia de Thevenin, ya tengo el voltaje de Thevenin, ya determino el voltaje en la de 200. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Eh? Yo sí, profe. ¿Cuál? A ver. Bueno, según yo, solo fue hasta lo del circuito, lo del cortocircuito. Lo de mallas, sí. ¿Y cómo sacamos los voltajes? ¿Perdón? Ah, bueno. ¿Cómo sacamos los voltajes? Ok. Tú ya tienes aquí la corriente de Norton. ¿Sí o no?
Ya tienes aquí la corriente de Norton. Con esa corriente de Norton, ¿qué es lo que vas a hacer? Nada más determinar tu resistencia de Norton y la estableces en el circuito equivalente. No hay necesidad de establecer tensiones. Lo único que te piden en el ejercicio ya es cuando ya quitas tú esto y ya pones aquí tu resistencia. Entonces, esto que yo tengo aquí, lo que voy a hacer ahorita aquí. Nosotros lo resolvimos todo el circuito por mallas. Y establecí una tensión aquí. Yo voy a comprobar esa tensión por mallas que obtuve por Thevenin. Por Thevenin hago yo circuito abierto. Ya hicimos toda la cuestión de las mallas, ¿sí? Las ecuaciones. Y para determinar el voltaje del circuito abierto o de Thevenin. Después, que lo cual será el otro proceder para la corriente de cortocircuito. Quitamos este elemento, seguimos sin tenerlo en cuenta y pongo aquí la corriente de Norton. Para esta corriente de Norton establezco una ecuación aquí, esta malla y esta malla. Conozco I1, I2 e I3. Entonces la I3 es igual a la corriente de Norton. Cuando yo termine esta corriente de Norton por la solución del sistema de matricial o de ecuaciones, yo obtengo ya esta corriente de Norton y la sustituyo en la ecuación de Ley de Ohm para la resistencia de Thevenin. Ya obtuve la resistencia de Thevenin, ya nomás es armar el circuito equivalente y donde requiero conocer esta tensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? Pregunto. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? ¿Dudas? ¿Sí? No, bueno. Espero que no existan dudas. Espero que ustedes se pongan a trabajar. Yo no dejo tareas. Aquí el trabajo es que ustedes lo hagan. Esto. ¿Qué es lo que sucede? Ok. Yo obtengo un valor de la resistencia de Thevenin. Supongamos que esta resistencia de Thevenin me dé un valor X. ¿Cómo puedo comprobar que esto está correcto? Si esto está incorrecto, quiere decir que para determinar la corriente de cortocircuito, para determinar el voltaje de circuito abierto, hay un error. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que esta resistencia de Thevenin esté correcta? Podemos poner igual un puente en la de 200 y ya pues calcular la resistencia total. A ver. Y debería ser lo mismo que en la de Thevenin, ¿no? A ver, ¿cómo me dijiste, perdón? ¿Puedo borrar esa parte? Sí. Sí, bueno. A ver, te escucho. Soy todo oído. ¿Sí? Voy a armar un circuito muy elemental. Bueno, aquí le ponemos otra. Aquí pongo 4, 2, 6, aquí pongo 10, aquí pongo 20. ¿Estamos de acuerdo con este pequeño circuito? ¿Sí? ¿Dónde quiero conocer la tensión o corriente? ¿En qué elemento? ¿En qué resistencia? La de 6. La de 6, ok, aquí. Le pongo AR. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago para la resistencia de Thevenin? ¿Cuál es el proceder? ¿Perdón? La quito. La retiras y luego ¿qué más haces? Pues ya empiezo a reducir el circuito. Pero, no, ¿cómo lo reduces? O sea, quito las fuentes de tensión y las sustituyo por un puente. ¿Sí? Sí. Y aquí tengo que esta resistencia y aquí abro el circuito. Aquí tengo 2, aquí tengo 4 y aquí tengo ¿cuánto? 4. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál será la resistencia que voy a tener aquí? Que le voy a llamar resistencia de Thevenin. ¿Sí? ¿Está bien el circuito esto? Sí. Entonces, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? ¿Ya vieron? Lo más elemental, muchachos. Ese es el primer ejercicio de la evaluación. Yo no le llamo calificación, de la evaluación. Es lo más elemental, ¿eh? Si eso no lo definimos, muchachos, hijo, de veras, ¿eh? ¿Cuál será la resistencia de Thevenin? ¿Ya se fueron? A ver, 8.5. A ver, 8.5. ¿Cómo la determinaste, si me puedes decir, por favor? Bueno, puse las dos de 4 en serie y esas en paralelo con la de 2. ¿Está correcto su compañero? No, las de 4 están en paralelo y luego de esa resistencia equivalente está en serie. ¿Estás de acuerdo con su otro compañero Jairo? No, Entonces ya son dos que no. Entonces, el tercero, fíjate nomás el horror, ¿eh? Me defraudan. Me siento totalmente defraudado. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita, me siento defraudado. Me siento con los brazos caídos, decepcionado. Que no puedan definir ese elemental circuito. No, muchachos. ¿Para qué dejo montones de tareas si esto no lo asimilan? Y ponerles 8, 9 y 10. 10 elemental. No lo asimilan, muchachos. Ahora me dio una resistencia de 1.6. ¿Cómo lo determinaste? Primero, las dos de 4 están en paralelo. Entonces la determiné y me da una resistencia de 2. Después la de otro lado, la de 2 y la de 6 están en serie. La sumé, me dio 8 y después está en paralelo la de 2 que había sacado y la de 8. Pues incorrecto. Incorrecto. Muchachos, por favor, pónganse a estudiar lo más elemental. Es lo que les puedo recomendar. Única y sencillamente para el examen. Evaluación, perdón. Miren, muchachos, nada más tan sencillo. Tan sencillo. Si yo sustituyo aquí esto por una fuente de tensión. Aquí tengo una corriente. ¿Están de acuerdo? Esta corriente llega a este punto. Entonces aquí tengo un nodo. Ah, pues siempre la corriente se va a dividir una parte para acá y una parte para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? sí. ¿Sí? Entonces, aquí tengo esta corriente que llega aquí. ¿Existirá esta corriente aquí? La corriente siempre se va por donde tiene menor resistencia. Aquí tengo un conductor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Habrá corriente para acá? No. ¿Sí? Entonces esta corriente viene aquí, viene para acá y aquí cierro el circuito. ¿Sí o no? Si yo aquí le pongo 10 volt, ¿cuál será la corriente? ¿Perdón? No te escucho. 5 amperes, profe. 5 será 10 sobre 2 igual a 5 amperes. ¿No? ¿Sí o no? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está entendido? Por lo tanto, la resistencia ¿de cuánto es? De 2. ¿Sí o no?
¿Dudas a este pequeño ejercicio? ¿No hay dudas? ¿Sí lo entendieron? Lo elemental, lo sencillo. Y eso lo hemos visto, no me digan que no hemos visto esa acción. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, el examen va a tomar la misma dinámica que el anterior, ¿Cuál dinámica? de que le tenemos que mandar mensajes para que nos mandarle el programa. Ah, exactamente, yo ya tengo el examen. Pum, le saco fotografías al primer problema, lo mando al grupo 1, por decir algo. Pum, el examen 2 le saco fotografías del problema 2 y lo mando al mismo equipo. Y ustedes me lo hacen llegar de igual manera. ¿Sí? Nada más aquí cabe hacer mención, lo digo y lo menciono. Si este problema lo resuelven por mallas y lo comprueban por nodos y los dos resultados no son iguales, para mí está mal en el ejercicio. Tienen que corresponder los dos resultados. ¿Sí? Entonces va a ser el lunes el examen, ¿verdad? Sí, claro, Inés. Ah, bueno. Para poder entregar yo las evaluaciones, porque calificaciones no sé. Sí, evaluaciones hoy día 11, tengo hasta el día 11 para entregar. Entonces el martes resolvemos parte del circuito, el jueves doy calificaciones y el viernes o el mismo jueves las subo. Sí, y ya me ahorraron el trabajo, fíjense, de 34 que son en lista, nomás veo 20 aquí. O sea que ya 14, ya no los voy a calificar. Voy a mandar el examen. Pero, por las faltas, ya no tienen derecho. ¿Ok? Aunque los voy a retomar porque no quiero que... Ven. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Si tienen alguna duda, algún comentario en un ejercicio que usted realice, me pueden mandar un mensaje, mandar el ejercicio y yo les doy, los asesoro en las dudas que puedan tener. Entonces les queda hora, mañana viernes, el sábado, el domingo, a ciertas horas, yo puedo ponerme a su disposición en cualquier tipo de dudas. ¿Ok? Pero quiero que entiendan esto, observen esto elemental. Si esto elemental no lo resuelven, muchachos, el primer ejercicio, 0. Si esto elemental, ¿eh? Porque el primer ejercicio está un poquito más laborioso, donde vas a tener que aplicar ley de Ohm, resistencia total, voltaje total, ley de Kilco de tensión, ley de Kilco de corriente, regla del divisor de tensión, regla del divisor de corriente. En el primer ejercicio, con una sola fuente, ¿eh? ¿Ok?